Tómate un momento para dejar tu me gusta y suscribirte al canal, pero solo si realmente disfrutas de las historias que comparto. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Y no olvides dejarme en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allá donde estás. Es increíble saber que, en este mundo tan grande, todavía podemos reunirnos alrededor de una pequeña fogata de historias. Y ahora sí, que empiece el relato. El sol apenas asomaba sobre el borde de Cañón Verde cuando Taren Voss ajustó la cincha de su caballo moteado, Copperhoof, y exhaló un aliento que se volvió niebla en el aire frío de la mañana. El aire del cañón era fino, perfumado con enebro y polvo. A lo lejos, un coyote lanzó un ladrido, más saludo que advertencia. Taren respondió con un murmullo bajo, un fragmento de una vieja melodía apache que había convertido en ritmo sobre su pequeño tambor de madera. Vivía solo entre esas colinas, un hombre medio olvidado que alguna vez siguió el compás de los tambores del ejército de los Estados Unidos y que ahora solo escuchaba al viento. El ejército le había pagado con raciones y traición, y su propia gente lo había llamado traidor. Así que Taren se apartó de ambas banderas y se estableció donde los acantilados rojos se encontraban con los pinos, criando algunos caballos salvajes y tallando pequeños tambores de cedro. La soledad le quedaba como un cuero viejo, áspera, pero moldeada a su piel. Esa mañana revisaba el prado alto buscando una yegua perdida cuando un disparo retumbó por el cañón, seguido de otro más cercano, más seco. Su caballo alzó la cabeza inquieto. Taren se detuvo, ladeando el rostro como quien oye más que sonidos. Entre los ecos distinguió algo más. Una voz de mujer, débil, desesperada, tragada por el barranco. Espoleó a Copperhoof, esquivando ramas mientras el sendero se angostaba. En una curva del arroyo seco, la vio, una mujer con la falda desgarrada, el cabello suelto, agachada tras un tronco caído con un revólver entre las manos. Al otro lado, 3 jinetes se acercaban levantando una nube de polvo como fantasmas en la luz de la mañana. Taren no lo pensó. Bajó del caballo, le dio una palmada en el anca y disparó hacia la pared del cañón. El eco resonó como trueno. Sobresaltados, los hombres tiraron de las riendas creyendo que una patrulla los esperaba. La mujer lo miró, los ojos azules abiertos de sorpresa, mientras él le hacía una seña brusca. Por aquí. Ella dudó. Taren señaló un estrecho sendero de venados entre los pinos. Otro disparo silbó sobre el tronco, astillando la madera a centímetros de su hombro. Eso bastó. Corrió tambaleante, sujetando las faldas, y lo siguió entre los árboles. Subieron casi 1 milla hasta que los tiros se desvanecieron detrás de ellos. Cuando ya no podía respirar del esfuerzo, Taren se detuvo junto a un arroyo y escuchó. Solo el viento y el agua. Por ahora, la vida. La mujer se dobló, apoyando las manos en las rodillas, jadeando. ¿Quién eres?, preguntó ella. Taren, respondió él, su voz baja y serena. Puedes sentarte. ¿Dónde? El suelo no muerde. Ella se dejó caer sobre una roca, el pecho subiendo y bajando. Iban a matarme, murmuró. Él asintió, mirando hacia el camino. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste? Supongo que estaba aburrido, contestó con calma. Esa respuesta le ganó una mirada furiosa. Bajo el polvo y el miedo, ella tenía un rostro firme, de rasgos decididos. Quizá unos 30 años. Llevaba un abrigo de hombre demasiado grande y un medallón de plata que brillaba cada vez que se movía. Lo tenía bajo control, dijo con orgullo. Te escondías detrás de un tronco muerto, replicó él. Buena estrategia, si fueras el tronco. Ella abrió la boca y luego la cerró. Él se inclinó hacia el arroyo, llenó su cantimplora y se la ofreció. Ella vaciló, pero bebió. ¿A dónde me llevas?, preguntó. A un lugar donde no te encuentren. Puedo cuidarme sola. Claro,
respondió con calma mientras montaba. ¿Quieres empezar caminando o discutiendo? Ella lo fulminó con la mirada, pero aceptó su mano y se subió detrás de él. Cabalgaron en silencio entre los pinos espesos. El olor a resina impregnaba el aire. Por la tarde el cielo se oscureció. Nubes pesadas rodaron sobre el borde del cañón como lana negra. Taren los llevó hasta su cabaña, una construcción baja de troncos, escondida entre dos riscos. Delgado humo azul salía de la chimenea. ¿Este es tu hogar?, preguntó ella al bajar. El único lugar que me deja quedarme sin hacer preguntas. Dentro, la cabaña era sencilla. Una litera, un hogar de piedra, algunas herramientas y un par de tambores apilados en un rincón. El aire olía a café y a cuero de caballo. Ella observó con recelo, pero también con curiosidad. «Encenderé el fuego», dijo Tar en voz. «Puedo hacerlo yo», respondió Mar en Balea, arrodillándose junto al hogar mientras forcejeaba con el pedernal y el acero. Saltaron chispas y murieron enseguida. Después del tercer intento, Taren se inclinó a su lado y le rozó la mano con suavidad. «Demasiado aire», murmuró. «Deja que el humo se forme primero». Ella le lanzó una mirada desconfiada, pero siguió su consejo. La llama prendió, lamiendo la madera seca. Maren sonrió, satisfecha. «Ahí está», dijo con orgullo. «Te dije que podía hacerlo». Taren esbozó una leve sonrisa. «Sí, señora. Solo hizo falta 3 intentos. Y un apache». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Eres apache?». Él no respondió directamente. La mitad del ejército cree que sí. El silencio llenó la cabaña. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el techo, suave al principio, luego más fuerte, constante como un latido. Maren se acercó al fuego, extendiendo las manos hacia el calor. «Me llamo Maren Balea», dijo por fin. «Esos hombres debían comprarme caballos, pero en lugar de eso intentaron robarlos y quedarse con el título de mi rancho». Taren sirvió café en 2 tazas de hojalata. «¿Tienes amigos en el pueblo?». «No del tipo que saldrían a buscarme», contestó ella. «¿Y tú?». Él soltó una risa baja, áspera como grava. «Solía tenerlos. Luego entendí que los amigos son como el whisky, buenos, hasta que se acaba la botella». Por primera vez desde los disparos, Maren dejó escapar una pequeña sonrisa. «Qué manera tan triste de vivir». «Es limpia», repuso él. El trueno rodó sobre la cresta y la lluvia se volvió más espesa, borrando el claro. Sabían que estarían atrapados allí hasta la mañana, tal vez más. Inquieta, Maren se levantó y caminó por la cabaña. «Pudiste haberme dejado allá abajo», dijo finalmente. «Pude», respondió Taren. «¿Y por qué no lo hiciste?». No parecía correcto. Además, los lobos ya habían desayunado. Ella lo miró, dudando si bromeaba. «Tiene un humor extraño, señor Voss. Por eso no lo comparto con cualquiera». Un relámpago iluminó la cabaña. Dentro, el fuego reflejaba sus rostros, el de ella pálido, el de él cobrizo, ambos marcados por el cansancio. Y algo que ninguno sabía nombrar. Taren tomó uno de sus pequeños tambores y lo colocó entre ambos. Con la palma, comenzó a marcar un ritmo lento, constante, casi como una respiración. «¿Para qué es eso?», preguntó ella. «Para recordarme que el mundo sigue girando». Tras un momento, Maren dijo en voz baja: «Suena como un corazón». Él levantó la vista con una sonrisa mínima. «Tal vez lo sea». La lluvia continuó toda la noche, lavando el cañón, y dentro de aquella pequeña cabaña el sonido del tambor los unía. El hombre que no pertenecía a ningún lugar y la mujer que ya no tenía a dónde ir, escuchaban el mismo pulso, el suave latido de un mundo lo bastante amplio para los dos. La mañana llegó envuelta en neblina. La lluvia había cesado antes del amanecer, pero el bosque aún goteaba y susurraba como si respirara. El humo de la chimenea de Taren
se elevaba recto hacia la luz gris. Maren despertó con el aroma a café y leña. Por un instante, no recordó dónde estaba. Luego vio las vigas bajas, las paredes de troncos y al hombre sentado junto al fuego, tallando algo con paciencia infinita. Él alzó la vista cuando ella se movió. «¿Roncas?», comentó con calma. Ella frunció el ceño. «No es cierto». Entonces los mapaches cantaban anoche. Maren se incorporó apartándose el cabello del rostro. «Tiene un humor peculiar, señor Voss. Ayuda a pasar el tiempo cuando la compañía es mala». Ella murmuró algo poco elegante y alcanzó sus botas, secas y limpias junto al hogar. Él había quitado el barro. Ese pequeño gesto la desconcertó más de lo que quiso admitir. El claro brillaba húmedo bajo la luz tenue. Desde la puerta, Maren vio a los caballos pastando, su yegua Lark y el macho moteado Copperhoof, lado a lado como viejos rivales en tregua. «¿Dónde estamos?», preguntó, poniéndose el abrigo. «A mediodía de camino de Verde Bluff. Menos, si no estás sangrando. No estaba sangrando ayer». Él arqueó una ceja. «Te caíste de un risco». «Salté», corrigió ella. «A propósito». Él asintió, divertido. Entonces fue una caída elegante. Maren suspiró, resignada. «¿Y qué piensa hacer conmigo ahora que soy su invitada a la fuerza?» «Darte de comer», contestó sin rodeos, girando el pescado sobre las brasas. Luego averiguar qué querían esos hombres, y si volverán. El olor del trucha asada hizo que su estómago protestara con un gruñido. Él no dijo nada, solo le extendió un plato de hojalata. Comieron en silencio. El fuego chisporroteaba, y afuera los pinos dejaban caer gotas lentas. «¿Vive aquí solo?», preguntó ella al fin. «Casi siempre». «¿Por qué?». Él se limpió las manos con un trapo. «Porque puedo». Eso no es una respuesta. Taren la miró de reojo y sonrió apenas. «Tampoco tu pregunta lo era», replicó Taren Voss con serenidad. «No me preguntaste por qué me quedo aquí, sino por qué estoy solo». «Eso es diferente», dijo Maren Balea, frunciendo el ceño, intrigada y molesta a la vez por su forma de hablar en acertijos. «Muy bien, entonces, ¿por qué estás solo?». Él sonrió levemente. «Porque la gente habla demasiado, y dispara con demasiada facilidad». No pudo contradecirlo, no después de las últimas 24 horas. Al mediodía, las nubes comenzaron a abrirse. Rayos de sol se filtraron entre los altos pinos, brillando en las agujas mojadas como trozos de vidrio. Taren se dedicó a reparar la correa rota de una brida, mientras Maren caminaba por el claro, inquieta. «Tienes herramientas para todo», dijo observándolo trabajar, «menos para conversar». «Solía tener una para eso también», respondió sin levantar la vista. «La perdí en una partida de póker». Maren soltó una carcajada antes de poder evitarlo. El sonido sorprendió a ambos. «Bueno», dijo tras un instante, «ya que eres el anfitrión, podrías enseñarme algo útil. No pienso quedarme aquí de brazos cruzados». Taren la miró un momento, como midiendo su determinación, y luego le tendió el cuchillo. «Empieza cortando tiras de ese cuero de venado, y no lo hagas hacia los dedos». Ella se agachó junto a él y comenzó a cortar con cuidado. «¿Así?». «Más cerca», dijo él. Se movió detrás de ella, guiando su mano con la suya, firme y tranquila. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerle latir el corazón más rápido. Maren carraspeó, intentando disimular. «He despellejado conejos antes, ¿sabes?». «Lo imaginé, pero los conejos no se defienden tanto». Trabajaron un rato en silencio. Cuando terminaron, él asintió. «Nada mal. Tienes las manos firmes». «He tenido que tenerlas», contestó ella. «Dirigir un rancho sola no deja espacio para temblores». Él la observó con algo parecido al respeto. «Tu marido te lo dejó, ¿verdad?». «Me dejó las deudas», dijo con sequedad. «El rancho lo reconstruí yo, desde las ruinas». No preguntó más, y ella se lo agradeció.
Esa tarde bajaron al arroyo a llenar las cantimploras. El aire olía a tierra mojada y resina. Taren caminaba sin hacer ruido, casi flotando sobre el suelo del bosque. Maren trató de imitarlo, pero cada rama seca parecía empeñada en delatarla. «¿Siempre andas como un fantasma?», susurró. «Los fantasmas no tropiezan con las raíces», contestó él. Ella lo fulminó con la mirada. Pero él sonreía ahora, y esa expresión suavizó sus rasgos, dándole un aire casi juvenil. Llegaron al arroyo, y él le mostró cómo buscar huellas de animales en el barro. Venado, mapache, incluso el rastro tenue de un puma. Maren escuchaba entre fascinada y cautelosa. Cuando Taren señaló una huella de mapache que parecía una pequeña mano humana, ella volvió a reír, olvidando su miedo. «Hablas del bosque como si te contara secretos», dijo. «Lo hace», respondió simplemente. «Solo que tú olvidaste el idioma». Por un momento creyó que bromeaba, pero al ver la serenidad sincera en sus ojos, se quedó sin palabras. Llenaron las cantimploras y emprendieron el regreso. A mitad del camino, un rugido lejano sacudió el aire. Podría ser un trueno distante o un derrumbe. Taren se detuvo, escuchando. «Nada cerca», dijo al fin. «Pero esta noche dormiremos junto a la cresta, terreno más seguro». «¿Seguro de qué?» «De quien siga buscándonos». El corazón de Maren se apretó. «¿Crees que vendrán hasta aquí?» Los hombres como Wade Thorne no toleran que los dejen en ridículo. Si llegan al rancho y lo encuentran vacío, seguirán este camino. Es lo que yo haría. Ella tembló, aunque el sol aún calentaba. «Odio sentirme impotente». Taren le tendió una pequeña pistola de su cinturón. «Entonces no lo estés». Ella la miró sorprendida. «Sé disparar, pero... es tu arma». «Tengo otra», dijo, tocando el rifle colgado en su hombro. «Además, dormirás mejor si la sostienes». Maren parpadeó entre la sorpresa y una risa nerviosa. «Eres imposible». «No imposible», respondió con una sonrisa torcida. «Solo incómodo». Al caer la tarde, el bosque se tiñó de oro y verde oscuro. Se sentaron junto al fuego, comiendo lo que él llamó estofado del cazador. Conejo, frijoles y cebollas silvestres. «¿Nunca te sientes solo aquí?», preguntó ella. Taren removió el guiso. «A veces». «Luego recuerdo cómo es la compañía. ¿Te refieres a las mujeres?». «A la gente». «En general». Ella sonrió por encima de su taza de hojalata. «Eres un hombre difícil de entender, Taren Boss». «Esa es la idea», respondió con suavidad. Ella lo observó entonces con atención. La calma en su postura, la cicatriz pequeña que cruzaba su mandíbula, la fuerza silenciosa que lo envolvía. Los ojos de Taren Boss parecían más viejos que su rostro. No era lo que Maren Balea había imaginado de un apache. En realidad, no era lo que esperaba de ningún hombre. Cuando apartó la vista, se descubrió sonriendo. Él lo notó, pero no dijo nada. A medida que el fuego se consumía, Taren sacó una pequeña bolsa de su abrigo y arrojó algo a las brasas. Un humo dulce y ligero se elevó, con un perfume extraño. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Cedro y salvia», respondió él. «Mantiene la noche limpia». «¿Superstición?». «Recuerdo», dijo con calma. El aroma llenó el aire, mezclándose con el pino. Maren se sintió somnolienta, tranquila, aunque se repitió que no debía bajar la guardia. Afuera, el bosque susurraba y zumbaba, lleno de vida invisible. Dentro, entre ellos, volvió a instalarse el silencio, pero ya no era incómodo. Era el silencio que llega cuando dos personas dejan de ser extrañas. Cuando Maren se acostó en el catre, oyó los pasos de Taren al salir. El ritmo suave de su tambor se filtró por la puerta, lento, constante, acompañando el pulso de su propio corazón. No era un redoble de guerra, sino algo más antiguo, más tierno,
como si el propio cañón hablara. Y antes de darse cuenta, Maren Balea, la mujer que no confiaba en nadie, se durmió sonriendo. La mañana siguiente amaneció limpia y dorada, de esas que hacen que el aire sepa a comienzos nuevos. La neblina flotaba sobre el arroyo, y la luz del sol se filtraba entre los pinos en delgadas cintas. La tormenta había dejado el mundo reluciente. Maren despertó primero. Taren no estaba. Solo su sombrero colgaba de un clavo, y el aroma tenue del café aún flotaba en el aire. Afuera, los caballos, Lark y Copperhoof, pastaban cerca del arroyo, moviendo las colas con pereza. Por primera vez en días, el silencio le resultó casi agradable. Decidió aprovecharlo. Su ropa seguía cubierta de barro y humo, y su cabello parecía haber pasado por una batalla. El agua del arroyo brillaba como vidrio pulido, fría, pero irresistible. Miró a su alrededor. Ni rastro de Taren. Sonrió para sí. «Bueno, señora Balea», murmuró. «Hora de volver a parecer una persona decente». Dejó su ropa doblada sobre una roca plana y se metió al agua. El frío le mordió la piel, pero era un dolor limpio, que se llevaba el cansancio de los últimos días. Se sumergió, soltó un jadeo y luego una carcajada. Detrás de ella, una rama crujió. Se quedó inmóvil, con el cabello chorreando agua sobre el rostro. Nada. Solo un par de arrendajos azules chillando entre las ramas. Suspiró aliviada y nadó un poco más lejos, sin notar los ojos amarillos que la observaban entre los matorrales. Era un coyote joven, hambriento y demasiado curioso para su propio bien. Se acercó con cautela, olfateando la extraña pila de ropa y cuero. Una pata, luego otra. Sus dientes atraparon una manga, y con un tirón veloz desapareció entre los arbustos, arrastrando media vestimenta. Cuando Maren volvió la vista y vio la roca vacía, soltó un grito que espantó a todos los pájaros en medio kilómetro. ¡Taren!, su voz retumbó entre los árboles, seguida de un repertorio de palabras que habrían hecho sonreír a su difunto marido Colt Balea. En la cabaña, Taren estaba agachado junto al fuego, removiendo un sartén con frijoles. Al oírla, alzó la cabeza, entre alarmado y divertido. ¿Todo bien allá abajo? ¡No!, gritó ella. ¡Absolutamente no! Él dejó la sartén a un lado, tomó el rifle y bajó la pendiente corriendo. ¿Estás herida? ¡Peor!, respondió ella, medio sumergida en el agua, con el rostro rojo como el atardecer. «Alguien se robó mi ropa». Taren se detuvo en seco pestañeando. ¿Alguien? ¿Un coyote? O lo que sea. Por el amor de Dios, deja de sonreír. Él se frotó la boca, intentando contener la risa. No puedo evitarlo. Nunca había oído de un coyote con sentido de la moda. Taren vos, te juro que si no los encuentras. Está bien, dijo, colgando el rifle al hombro. Quédate quieta. No asustes a los peces. Maren gimió, cubriéndose el rostro. Esto es humillante. Para mí no, contestó él, avanzando hacia los matorrales. He visto cosas más raras. Una vez un pastor perdió los pantalones por culpa de una mula, frente a 50 personas, y siguió predicando sin parar. Eso no ayuda. Solo digo que estás en buena compañía. Desapareció entre los árboles, siguiendo las huellas diminutas. El coyote no había ido lejos. Mordisqueaba feliz una manga, convencido de haber atrapado algo comestible. Taren se agachó, murmuró unas palabras en apache y lanzó un trozo de carne seca. El animal soltó la tela y se alejó, moviendo la cola. Cuando regresó, tenía arañazos en los brazos y algunas espinas de cactus pegadas a la camisa. Maren seguía en el agua, fulminándolo con la mirada. «Te tomaste tu tiempo», le dijo. «Tuve que negociar con un ladrón», contestó, levantando el bulto embarrado. Luchó con fiereza, el coyote, no yo. Ella extendió la mano para tomar la ropa, y entonces comprendió el problema. «¿Podrías darte la vuelta?»,
pidió Marembalea con la voz firme. Taremvos alzó una ceja. ¿Temes que me robe la ropa también? Ella lo fulminó con la mirada. Solo, da la vuelta, por favor. Taren sonrió, se giró obediente y comenzó a silbar sin melodía, mientras ella salía del agua a toda prisa. Unos minutos después, Maren apareció tras él, envuelta en su ropa húmeda y con toda la dignidad que pudo reunir. Las mejillas le ardían, pero sus ojos brillaban entre la vergüenza y una diversión contenida. «Supongo que te parece muy gracioso», dijo. «Creo que es lo más divertido que me ha pasado en todo el año». Ella cruzó los brazos. «Te estás gozando mi humillación». «No es humillación», respondió él. «Es formación de carácter. Sigue hablando y te formo el carácter con una piedra». Eso lo hizo reír. Reír de verdad, con una risa grave, profunda, que salía del pecho. El sonido la sorprendió. No había notado hasta entonces lo bien que sonaba su risa. Cálida, sincera. Intentó no sonreír, pero fracasó. «¿Está bien?», cedió. «Ganaste. Prometo no volver a dejar mi ropa sin vigilancia». Taren fingió pensarlo. «Buen plan, aunque no puedo prometer que los coyotes no empiecen una nueva moda». «Taremvos». Está bien», dijo levantando las manos. «Sin más bromas, lo juro. Lo dudo mucho», replicó ella, pero la sonrisa seguía ahí. Más tarde, cuando el sol subió más alto, Maren lo encontró sentado sobre un tronco caído, tallando algo de hueso. Él levantó la vista al verla acercarse. «¿Qué haces?» «Algo para ti». «¿Para mí? ¿Por qué?» «Porque el coyote te dejó en ridículo, y alguien tenía que disculparse en su nombre. Yo trabajo barato». Le tendió un pequeño colgante, una cabeza de coyote tallada con delicadeza, colgada de un cordón de cuero. Maren lo tomó, sorprendida por el gesto. «Es precioso», dijo en voz baja. «¿Lo hiciste justo ahora?» «Lo empecé ayer», respondió con una chispa en los ojos. «Tú me diste la razón para terminarlo». Ella se lo colocó alrededor del cuello. El hueso frío descansó sobre su piel. «Gracias». Taren asintió, serio. «Toda historia necesita un tonto. Hoy fue el coyote, mañana quizá yo». Maren soltó una risa ligera. «Me da la impresión de que ya tienes práctica». Él ladeó la cabeza. «¿Y qué te hace pensar eso?» «Eres demasiado bueno fingiendo que nada te importa». Él desvió la mirada, la sonrisa borrándose un poco. «Fingir es fácil. Creer es lo difícil». Maren lo observó, queriendo preguntar más, pero entendió que aún no era el momento. El viento se deslizó entre los árboles, susurrando como agua sobre piedra. Esa noche, después de cenar, se sentaron junto al fuego mientras los caballos dormían cerca. Maren giraba entre los dedos el pequeño colgante, observando cómo el fuego se reflejaba en los bordes suaves. «¿Sabes?», dijo. Casi había olvidado lo que era reír sin que doliera. Taren removió las brasas con un palo. «Entonces hice bien mi trabajo». «¿Ese es tu trabajo? ¿Salvar viudas perdidas y luchar con coyotes por su ropa?» «Solo los miércoles», bromeó él. Ella negó con la cabeza, riendo. «Eres imposible». «Solo. Inconveniente». El silencio que siguió fue tranquilo, como una manta compartida en una noche fría. Maren observó cómo la luz del fuego dibujaba las líneas de su rostro, la calma en sus ojos. «Taren, ¿por qué me ayudaste de verdad aquel día? Pudo haberte dado igual». Él no respondió enseguida. Finalmente, murmuró. «Porque nadie ayudó a los que amaba cuando llegaron los soldados. Tal vez solo intentaba equilibrar la cuenta». La sinceridad en su voz la tocó más de lo que esperaba. Maren le puso una mano en el brazo con suavidad. «Entonces gracias por hacerlo». Él miró su mano, luego a ella. «De nada, Marembalea». El fuego crepitó suavemente. En la oscuridad un coyote aulló a lo lejos, un sonido agudo, casi como una carcajada llevada por el viento.
Tu amigo ha vuelto, dijo ella, sonriendo. Taren arqueó una ceja. Solo está comprobando si guardaste bien tu ropa. Ella rodó los ojos, pero siguió sonriendo. Cuando se acostó esa noche, aún pudo oírlo tararear junto al fuego moribundo, un canto mitad apache, mitad otra cosa. El ritmo coincidía con el latido de su corazón. Por primera vez en muchos años, Maren Balea no soñó con miedo ni pérdidas. Soñó con agua, con risas, y con una voz suave diciéndole, tal vez sí sea un corazón latiendo. Al caer el sol detrás de los pinos, el cañón se tiñó de oro quemado. El aire olía a resina y piedra fría. Taren encendió un pequeño fuego al borde del claro, y Maren reunió leña fingiendo no mirarlo. Él se movía con la gracia tranquila de quien nació en el silencio. Cada gesto medido, preciso. Aún llevaba el colgante del coyote al cuello, aunque se decía a sí misma que era solo por buena suerte. Cuando volvió con el último brazo de leña, él comentó, «Trabajas como quien nunca ha tenido ayuda». Ella dejó caer la madera con un golpe seco. «Porque nunca lo he hecho», respondió Taren Voz, con un tono tan seco como el aire de la sierra. «Ni antes del rancho. Y mucho menos antes de eso». No insistió. Solo vertió un poco de agua de la cantimplora en una olla de lata. Añadió frijoles y unos trozos de carne seca. Pronto, el olor espeso y ahumado se mezcló con el crepitar del fuego. Comieron sentados sobre un tronco caído, mientras las sombras bailaban doradas sobre sus rostros. Tras un largo silencio, Maren Balea preguntó, «¿Alguna vez has pensado en volver?» «¿Volver? ¿A mi gente?», repitió él, removiendo las brasas con un palo. «No me aceptarían. Ya no». «¿Por qué dices eso?» «Porque estuve demasiado tiempo del lado equivocado del río». Ella frunció el ceño. «No entiendo». Taren levantó la mirada. La luz del fuego se reflejó en sus ojos. «Cuando llegó el ejército, me prometieron que si los ayudaba a rastrear, mi familia estaría a salvo. Les creí, y no cumplieron. Una noche, mientras guiaba una patrulla, atacaron un campamento 2 valles más allá. Mi esposa y mi hijo estaban allí. El silencio que siguió fue tan denso que casi ahogaba la respiración. Maren tragó saliva. «¡Taren!». Él negó suavemente con la cabeza. «Fue hace mucho. Ya no importa». «Claro que importa», dijo ella en voz baja. «Siempre importa». Él sonrió sin alegría. «Hablas como un predicador. Difícilmente. He enterrado demasiadas cosas buenas para hablar de esperanza». Taren la observó un instante. «¿Tu marido?». Ella asintió, mirando las llamas. «Murió en una escaramuza con bandidos hace 2 años. Era valiente. Todos decían que tuve suerte de casarme con un soldado. Dejé de sentirme afortunada con la 3ª carta de condolencias». Tomó aire lentamente. «No era un mal hombre, solo rígido. Todo eran reglas, orden, lo que dirían los demás. Cuando murió, entendí que había vivido años dentro de la vida de otro». La mirada de Taren se suavizó. «¿Y ahora?». «Ahora no tengo idea de en qué vida estoy viviendo», dijo, riendo con nerviosismo. Por un rato, solo se oyó el fuego chisporroteando. Entonces, Taren sacó de su bolsa un pequeño tambor, tan liso como una piedra de río. «Tócalo». «¿Yo? No sabría cómo». «No importa, solo dale un golpe». Ella dudó. Luego golpeó con la palma. El sonido fue grave, redondo, resonando entre los árboles. «Parece vivo», murmuró. «Lo está», contestó él. «Está hecho de piel y cedro. Uno fue carne, el otro raíz. Ambos recuerdan». Maren sonrió apenas. «Eso suena a poesía». «No, suena a sobrevivir». Taren inclinó el tambor y marcó 3 golpes lentos, como un corazón. «Cuando no puedo dormir, toco esto. Me recuerda que el mundo sigue, me guste o no». Ella abrazó sus rodillas,
mirando cómo el fuego se reflejaba en sus ojos. ¿Y alguna vez desearías que no siguiera? A veces, dijo él, pero luego pasa algo pequeño. Un caballo relincha, o la luz se cuela entre los pinos justo en el momento perfecto. Y pienso que quizá el mundo está intentando empezar de nuevo. Ella sonrió. Eres un filósofo. Taren soltó una risa suave. Solo un hombre que ha cometido demasiados errores para dejar de aprender. Más tarde, cuando la noche se cerró del todo, echó otro tronco al fuego. La luz anaranjada se reflejó en el medallón plateado que colgaba del cuello de ella. ¿Qué hay dentro?, preguntó. Maren bajó la vista. Ya nada. Antes tenía una foto de mi marido, la enterré con él. Entonces, ¿por qué lo conservas? Costumbre, supongo. O quizás solo como prueba de que alguna vez intenté amar bien. Taren asintió despacio. Eso es más difícil que disparar con puntería. Ella rió. Suena a lección aprendida a golpes. No conozco otra forma de aprender, dijo, con una sonrisa cansada. El ambiente se alivianó un poco. Ella le contó sobre los primeros días en su rancho, cómo domó su primer Mustang, cómo terminó en el suelo más veces de las que podía contar, y cómo un peón huyó con su mejor silla. Taren soltó una carcajada baja. Suena a alguien que sigue confiando incluso cuando no debería. Quizás solo soy demasiado terca para rendirme. Eso también es una forma de valentía. ¿La terquedad? No. Volver a empezar. Ella lo miró con curiosidad. ¿Es eso lo que haces aquí? ¿Empezar de nuevo? Taren removió las brasas. Intentarlo, al menos. La tierra olvida más lento que las personas. Pero perdona mejor. Una chispa saltó del fuego y cayó sobre su manga, brillando un instante antes de apagarse. Maren Balea extendió la mano y apartó una brizna de ceniza de la camisa de Taren Voss sin pensarlo. Sus dedos se quedaron un instante más de lo necesario. Él levantó la vista, encontrando los ojos de ella. El momento se alargó entre ambos, cálido, incierto. Ella retiró la mano con torpeza, desviando la mirada. «Perdón», murmuró. «Por salvarme de prenderme fuego espontáneamente. Te lo perdono», bromeó él. Maren soltó una risa suave, titubeante, que poco a poco se volvió más libre. Cuando volvió a mirarlo, Taren ya la observaba. Había una pregunta muda en su mirada. Por primera vez, a ella no le importó ser vista. La noche avanzó. El fuego se consumía. El bosque entró en su respiración nocturna. Grillos, un búho lejano, el susurro del viento entre los pinos. Maren se envolvió en la manta, y Taren le ofreció una taza de café caliente. Ella bebió un sorbo y torció el gesto. «¿Esto es café o disolvente para pintura?» «Depende de quién lo beba», dijo él sonriendo. «Despierta a los muertos o mata a los débiles». Ella arqueó una ceja. «¿Y tú cuál crees que soy?» «Todavía lo estoy decidiendo», Maren negó con la cabeza riendo. «Eres imposible». «Solo incómodo», replicó él. Sus miradas se cruzaron por encima del borde de la taza, y la risa se fue apagando en algo más silencioso. «No eres lo que esperaba», dijo ella. «Tú tampoco». «¿Qué esperabas?», preguntó ella. Taren pensó un momento. Alguien que gritara, que llorara, que suplicara volver a casa. «Estuve a punto». «Pero no lo hiciste», dijo en voz baja. «Te quedaste». No tenía opción. Todos la tenemos, Maren. Tú elegiste vivir. Eso la dejó sin palabras. Dejó la taza junto al fuego. Lo hace sonar más valiente de lo que fue. La valentía no se trata de sentir, dijo él. Se trata de resistir. Ella volvió a mirarlo, con la luz del fuego bailando entre ambos. Por primera vez no vio a un forastero ni a un extraño, sino a un hombre que entendía la pérdida igual que ella. Taren se levantó y fue hasta el borde del claro, mirando hacia la oscuridad. «Mañana nos moveremos al norte», dijo. «Desde una cresta podremos ver los senderos,
Si Wade Thorn viene, lo sabremos. Maren asintió. ¿Y si no viene? Entonces quizá dejemos de huir. Él se volvió, la silueta recortada contra el resplandor del fuego. El ritmo pausado de su respiración se mezcló con el chisporroteo de las brasas. Podría acostumbrarme a eso. A no correr, dijo ella con una sonrisa tenue. Cuidado, respondió él. Podrías empezar a disfrutar de mi compañía. Ya lo hago, susurró Maren. La expresión de Taren se suavizó. Por un largo instante compartieron ese silencio que no pesaba, sino que abrigaba. Dos almas vaciadas por la vida, encontrando calor en un mismo fuego pequeño. Buenas noches, Maren Balea, dijo él al fin, casi como un niño. Buenas noches, Taren Vos, respondió ella sonriendo. Él se volvió hacia las brasas moribundas y comenzó a golpear suavemente el tambor, un compás lento, constante, el ritmo de la resistencia. Desde su manta, Maren lo escuchó con los ojos entrecerrados y comprendió que ya no temía a la oscuridad. Por primera vez en años, la noche le pareció una promesa, no una amenaza. La mañana siguiente llegó con olor a humo. No el tenue de su fuego, sino un humo denso, amargo, de algo ardiendo a lo lejos. Taren ya estaba fuera cuando Maren salió de la cabaña, todavía trenzando su cabello. Él estaba de pie en la loma, mirando el valle con un viejo par de prismáticos. La rigidez de sus hombros se lo dijo antes que sus palabras. «Vienen», anunció. «¿Cuántos?» «4, quizás 5. Cabalgan rápido por el sendero del sur». «¿Wade Thorn?» «Thorn», dijo simplemente. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Maren. Por un momento, no pudo hablar. «Entonces debemos huir», dijo al fin. Taren bajó los prismáticos. «No hay tiempo. Si salimos ahora, nos verán». «Nos quedamos». «¿Quedarnos?», susurró ella. «¿Quieres decir pelear?» «Solo si me obligan», respondió con calma de piedra. Entró a la cabaña, revisando su rifle y el cuchillo con la precisión de quien ya ha pasado por eso demasiadas veces. Maren lo siguió, el corazón retumbando en sus oídos. «No pienso dejar que los enfrentes solo». Taren levantó la vista y por un instante, detrás de su serenidad, ella vio el destello fugaz del miedo. No por él, sino por ella. «No te estoy pidiendo eso», dijo Taren Vos con voz serena. «Eres buena tiradora, no lo olvides. Nunca he disparado contra un hombre. Entonces no pienses que es un hombre. Imagina que es una sombra que olvidó dónde está la luz». Maren Balea asintió, tragando con dificultad. Él cargó el rifle, se lo entregó, y se agachó junto al hogar, donde había escondido un pequeño paquete con pólvora y una mecha trenzada con tela vieja. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Un seguro», respondió él con calma. Colocó el paquete bajo el marco de la puerta, extendiendo la mecha hacia el claro, justo donde la leña se secaba desde la última tormenta. Maren entendió sin que él dijera más. Si los hombres de Wade Thorn irrumpían en la cabaña, se enfrentarían a algo más que balas. Al mediodía, el primer jinete apareció entre los árboles, Wade Thorn en persona, con su largo abrigo ondeando como las alas de un buitre. Los demás se desplegaron lentamente, rodeando la zona. «Balea», gritó su voz, retumbando entre las rocas del cañón. «¿Estás ahí arriba?» Taren hizo un gesto a Maren para que guardara silencio. Ambos se agazaparon junto a la ventana, mirando por la estrecha rendija entre los troncos. Thorn se acercó más, el rostro enrojecido por la subida. «No puedes esconderte para siempre, Maren. Ese mestizo apache no podrá salvarte. ¿Me oyes? Ni siquiera es un hombre, solo un fantasma con piel». La mandíbula de Taren se endureció, pero no se movió. Thorn soltó una risa ronca. «Vamos, preciosa, tú y yo teníamos asuntos pendientes. Entrégame la escritura y quizá te deje marcharte viva». Maren apretó el rifle, el enojo ardiendo más fuerte que el miedo. «Miente», susurró.
Lo sé, contestó Taren. Los hombres desmontaron, moviéndose como lobos en acecho. Thorn hizo una seña a uno para que rodeara por detrás. Taren lo notó y murmuró: «Frente y retaguardia. Agáchate y no respires». Un segundo después, un disparo rompió el silencio. La bala golpeó la pared de la cabaña, lanzando astillas por todas partes. Maren se agachó. Taren respondió con precisión fría. Uno de los jinetes cayó maldiciendo. El sonido de los disparos resonó como truenos por todo el cañón. Los caballos relincharon, huyendo asustados. El aire se llenó de humo espeso y acre. Maren recargó con manos temblorosas. «¡Nos prenderán fuego!». «No, si lo hago yo primero». Él tomó la mecha. «Taren, espera». Pero ya era tarde. Encendió la chispa y la arrojó hacia la línea de pólvora. El fuego silbó al encenderse, corriendo como una serpiente hasta el montón de leña. Thorn vio la llama demasiado tarde. La explosión no fue grande, pero bastó. Un rugido de fuego y polvo que hizo que los hombres se dispersaran. El caballo de Thorn se encabritó, arrojándolo al suelo. Taren no perdió el momento. Agarró a Maren por el brazo. «¡Vamos!». Corrieron fuera de la cabaña mientras el humo los envolvía. El eco de los disparos se mezclaba con el viento del valle. Maren tropezó una vez. Él la sostuvo por la cintura, caliente y firme. Se lanzaron detrás de un tronco caído justo cuando una bala silbó sobre sus cabezas. Taren disparó rápido y certero, hiriendo a uno de los hombres en la pierna. Los demás dudaron, confundidos entre el humo. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», jadeó ella. «¿Y tú?». «Solo un rasguño». Miró su hombro. La tela estaba empapada en sangre. «Taren está sangrando. Entonces llámalo un rasguño importante», dijo, forzando una sonrisa. Maren lo miró entre lágrimas. «Eres el hombre más imposible que existe». «Sigo siendo incómodo», murmuró él mientras recargaba. La voz de Thorn volvió a oírse, más cerca. «¿Crees que puedes esconderte, indio? Te colgaré junto a tu mujer cuando esto termine». Los ojos de Taren se clavaron en los de Maren. «Quédate aquí». «¿No?». «Maren, dije que no». Antes de que pudiera detenerla, ella se puso de pie y disparó. La bala voló el sombrero de Thorn, haciéndolo retroceder más por sorpresa que por dolor. «¿Todavía quieres colgar a alguien?», gritó ella. «Ven a intentarlo». Taren parpadeó, medio riendo a pesar del peligro. «Recuérdame no discutir contigo». «Y yo no volveré a confiar en tus planes», replicó ella. Una nueva ráfaga de disparos estalló. Una bala le rozó la manga, otra astilló el tronco junto a la cabeza de Taren. Él se movió sin pensarlo, saliendo de la cobertura para atraer el fuego enemigo. «¡Taren, no!», gritó ella. Él disparó 1, 2 veces, antes de caer de rodillas, sujetándose el hombro. La sangre se filtró entre sus dedos. El tiempo pareció detenerse. Maren no pensó. Se lanzó hacia él, arrastrándolo entre el humo. Wade Thorn avanzó con el arma en alto. «Hasta aquí llegaste, viuda». La mano de Maren encontró el revólver en el cinturón de Taren. Apuntó. El disparo resonó seco, certero. La bala impactó en el pecho de Thorn, y el eco de la detonación quedó flotando entre el polvo y el fuego. Wade Thorn cayó de rodillas, los ojos desorbitados, antes de desplomarse sobre la tierra. El sonido del disparo pareció resonar eternamente entre las montañas. Los hombres que quedaban se quedaron helados. Uno soltó su rifle y echó a correr. Los otros lo siguieron, desapareciendo entre los pinos. Por un instante, solo se oyó el crepitar de la madera ardiendo y la respiración entrecortada de Maren Balea. Luego se giró hacia Taren Boss, presionando con fuerza su mano sobre la herida. «Quédate conmigo, ¿me oyes? No te atrevas a dejarme ahora». Él la miró, pálido pero con una sonrisa débil. «Disparaste mejor que yo». «Cállate. Lo digo en serio». «Buen tiro». Las lágrimas corrían por el rostro de Maren. «Estás perdiendo demasiada sangre».
Solo descanso un poco. Ella arrancó un pedazo de su falda y lo apretó contra la herida. Si mueres, nunca te lo voy a perdonar. Él gimió apenas. Entonces será mejor que no lo haga. Horas después, cuando el humo se disipó, la cabaña no era más que troncos ennegrecidos. El fuego había dejado su marca en la tierra. Maren estaba sentada bajo los pinos, con la cabeza de Taren descansando en su regazo. A lo lejos, se oyeron cascos. Los hombres del Marshal Rand llegaban, atraídos por los disparos. Con ellos venía el pastor Alden Pike, viejo amigo del difunto esposo de Maren. El predicador observó la escena. El cuerpo de Wade Thorne, las vainas vacías, las lágrimas en el rostro de la mujer, la sangre en la camisa del apache, y asintió con gravedad. Parece que la justicia se abrió camino por sí sola hoy, dijo. Marshal Creed Rand frunció el ceño, pero no dijo nada. La historia correría por todo Ashval, claro, sobre la viuda y el apache que habían luchado juntos, pero por ahora nadie discutió nada. Cuando los jinetes partieron para buscar ayuda, Maren acarició el cabello de Taren. ¿Oíste eso?, susurró. Él se movió débilmente. No me interesa mucho la palabra justicia. Me conformo con una taza de café. Ella rió entre lágrimas. Eres imposible. Sigo siendo incómodo, murmuró él, con una débil sonrisa. Su mano encontró la de ella, cálida y firme. El fuego había arrasado con casi todo, menos con eso. El vínculo extraño y salvaje que había nacido entre ellos. En el corazón del cañón, al caer la tarde, el humo se elevó mezclando olor a cedro, pólvora, y el pulso suave de un corazón que se negaba a detenerse. Taren Boss no murió. Le dio a Los Ángeles buena pelea durante 2 días. Doc Harlan Boss, el médico de Cañón Verde, dijo que el cuchillo se había quedado a 1 pulgada de la arteria. Corazón apache testarudo, murmuró el doctor. Se niega a rendirse. Maren no se apartó de su lado ni un instante durante la fiebre. Le limpiaba el rostro, le hablaba en voz baja, diciéndole tonterías para mantenerlo cerca del mundo. Cuando al fin abrió los ojos, la encontró dormida en una silla, la cabeza apoyada sobre sus brazos. ¿Aún estás aquí?, susurró él, la voz ronca. Ella despertó, parpadeó, y soltó una risita nerviosa. El primer sonido de alivio en días. No te sorprendas tanto. Alguien tenía que evitar que volvieras a escaparte. Podías haber mandado al marshal. ¿Lo hice?, respondió sonriendo. Me devolvió contigo. Hombre inteligente, dijo él. A la mañana siguiente la fiebre cedió. Para entonces, en el pueblo ya circulaban historias. La viuda Balea y el apache que habían enfrentado a Wade Thorne y sus hombres con fuego y coraje. Muchos no sabían qué pensar de ellos, pero incluso en el oeste, el respeto por la supervivencia tenía su propio peso. Judge Merrin Cole, un veterano con una cicatriz en la mandíbula, dictó sentencia sencilla. La muerte de Thorne fue defensa propia, y sus hombres deberían dar gracias de haber escapado. Luego miró a Maren y añadió: sería prudente empezar de nuevo en otro lugar. La gente recuerda lo que quiere, no lo que es verdad. Cuando Taren volvió a ponerse en pie, lo hicieron. Se marcharon hacia el norte, siguiendo el río por tierras altas, entre álamos que brillaban como monedas al viento. A comienzos del otoño, hallaron un valle donde la tierra era fértil y el agua clara. Maren detuvo su caballo en una colina y señaló el horizonte. Ahí, dijo. Ese será el lugar. Taren miró el paisaje. ¿Estás segura? No del todo. Pero ya estoy cansada de huir. Tal vez sea hora de estar segura de algo. Él asintió. Entonces construiremos aquí. La cabaña fue tomando forma despacio, tronco a tronco, tabla a tabla. Él cortaba y cepillaba, ella medía y clavaba. El ritmo de su trabajo era sencillo, casi tranquilo. Y entre golpes de martillo,
No faltaban las discusiones. Ella quería que el porche mirara al amanecer. Él insistía en orientarlo hacia el río. «Solo quieres verte reflejado en el agua», lo provocó ella. Taren sonrió, con esa chispa en los ojos que ella ya conocía bien. «Tal vez», dijo Taren Voss con media sonrisa. «Pero te ves más hermosa cuando el sol te ilumina el cabello desde el oeste». Maren Balea rodó los ojos. «Eso no vale. No puedes usar el encanto para ganar una discusión». «Soy apache», replicó con fingida solemnidad. «Es un rito sagrado». Ella se rió tanto que casi dejó caer el martillo. Para cuando llegó la primera helada, el techo ya estaba terminado. El fuego ardía firme en el hogar. El porche miraba tanto al río como al amanecer. Un compromiso nacido de su terquedad compartida. El invierno envolvió Canyon Verde con un silencio gris y suave. La nieve cubrió los pinos, y el río se congeló en los bordes. Taren cazaba alces. Maren cuidaba los caballos. Juntos aprendieron el extraño y apacible ritmo de una vida compartida. Algunas noches, él tocaba el tambor frente al fuego, lento, constante como un corazón, mientras ella remendaba ropa o leía en voz alta un viejo libro que había traído desde Kansas. Él no entendía cada palabra, pero le gustaba el sonido de su voz. Le recordaba al viento sobre la hierba, algo suave, pero imposible de domar. Una noche, al terminar un capítulo, Maren levantó la vista y lo encontró observándola. «¿Qué?», preguntó ella. «Nada». «Entonces deja de mirar». «No puedo», respondió él. «Todavía intento decidir si eres real». Ella sintió las mejillas arder. «Me he golpeado lo suficiente como para hacerlo». «También los sueños duelen», dijo él con una ternura que le estremeció el corazón. Ella estiró la mano, rozando sus dedos con los de él. «¿Crees que esto es un sueño, Taren Voss?» «Se siente como uno», murmuró. «Pero si lo es, no quiero despertar». «Bien», dijo ella apretando su mano. «Me enojaría si lo hicieras». La primavera llegó temprano ese año. La nieve se derritió rápido, y el río volvió a rugir con vida. Maren plantó un pequeño huerto. Taren levantó un corral para los caballos. Nombró a una yegua gris Dustman, tan temperamental como su dueña. «No deja que nadie se le acerque excepto tú», dijo Maren una mañana cepillando su crin. «Conozco a otra igual», replicó él con una sonrisa torcida. Ella le dio un golpecito con el cepillo. «Eres imposible». «Sigo siendo incómodo», contestó él sin pensarlo. Ella rió. «Llevas diciendo eso desde el primer día. Y sigue siendo verdad». Esa noche cenaron en el porche, mirando cómo el sol se ocultaba tras la cresta. El río murmuraba abajo, y a lo lejos un coyote lanzó un aullido solitario que hizo que ambos se detuvieran. «Tu amigo volvió», dijo ella divertida. Taren asintió. «Siempre fue persistente. Creo que aprueba nuestra casa. Entonces lo tomaremos como una bendición». Unas semanas después llegó una carta del juez. Judge Merrin Cole informaba que el Marshal había cerrado el caso, limpiando sus nombres. Dentro del sobre venía también un título de propiedad, el terreno que habían elegido, firmado a nombre de ambos. Maren lo leyó 2 veces, las manos temblando. «¿Qué significa esto?», preguntó. Taren sonrió despacio. «Que ya no eres una invitada. Este es tu hogar». Ella lo miró, con los ojos brillando. «Nuestro hogar». «Eso dije». Y añadió con picardía. «¿Significa que ya puedo usar tus platos buenos?». Ella se rió, dándole un golpecito en el brazo. «Quizás cuando aprendas a no dispararles». Fue solo una vez, y era mi plato favorito. Su risa se deshizo en algo más suave, más íntimo. Sin decir palabra, Taren sacó del bolsillo un pequeño anillo de plata, forjado de una bala derretida. «No tengo mucho», dijo, «ni palabras de predicador, pero tengo esto». Maren se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. «Taren».
Él le tomó la mano. No sé qué vendrá después. Tal vez el río se desborde. Tal vez el mundo arda otra vez. Pero si te quedas, lo reconstruiré cada vez. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero sonreía, radiante. Ya me quedé, y seguiré haciéndolo. Él deslizó el anillo en su dedo, temblando un poco. Ella rió. Ni siquiera me lo pediste. Temía que dijeras que no. Quizás lo habría hecho, solo para ver tu cara. ¿Serías capaz?, respondió él sonriendo. Ella lo besó despacio, con intención. Fue un beso que no prometía eternidad, pero sí un mañana. Cuando se separaron, el sol ya se había ido, y el mundo descansaba en esa hora azul entre la luz y la sombra. Él apoyó la frente en la suya. Hueles a caballo. Y tú a humo. Entonces estamos a mano. Esa noche, acostada junto a él, Maren escuchó el viento entre los pinos y el ritmo tranquilo de su respiración. Pensó en todo lo que la había llevado hasta allí. El miedo, el fuego, la risa junto al arroyo. La vida la había reducido a cenizas, pero de algún modo, contra toda lógica, algo nuevo había vuelto a florecer. Taren, medio dormido, murmuró: ¿Estás despierta? ¿Sí? No vuelvas a escaparte. Ella sonrió en la oscuridad. No lo haré, a menos que los coyotes vuelvan a robarme la ropa. Él rió entre sueños. Entonces los espantaré yo mismo. Trato hecho, susurró ella. Afuera el río seguía corriendo, ya no salvaje, sino sereno. Las estrellas brillaban sobre ellos como polvo de plata, y el aullido del coyote sonó una vez más, suave, casi como una carcajada entre viejos amigos. Por primera vez en sus vidas, la noche no guardaba fantasmas. Solo el calor de una pequeña cabaña, el compás de dos corazones latiendo al unísono, y la promesa silenciosa de un hogar verdadero. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.